Bueno, ¿qué tal muchachos? Vamos a comenzar a resolver el área de electricidad. Bueno, los fundamentos básicos de electricidad que trae la prueba, la primera prueba de avance. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, en la número 7 nos están pidiendo que identifiquemos eh, la letra C, el elemento C, o sea, la batería. Ahora, nos piden una característica, ¿sí? ¿Cuál es la función? Perdón, ¿cuál es la función de la batería? Y nos dan a escoger. Ok, okay. Todos probablemente sabemos cuál es la función de una batería, pero debemos de razonar bien la pregunta, ya que nos dan un esquema, nos dan una imagen y entonces debemos de usar nuestra habilidad de observación. Luego de observar vamos a analizar y luego vamos a aplicar el conocimiento que nosotros tenemos para poder resolver con éxito, ¿sí? este ítem. En la número 8 nos están preguntando cuál es la magnitud o la intensidad de la corriente que permite medir la corriente. Entonces, en el sistema internacional también ya lo vamos a evaluar. Esta a simple vista la podemos identificar, pero vamos a explicar por qué. De los siguientes componentes selecciona los que producen, fíjense bien, un efecto mecánico y calorífico respectivamente. La electricidad como tal va a generar productos y estos productos los vamos a explicar. Okay. Muy bien. En la número 10, bueno, esta 10 pertenece al primer grupo de ítems de gas ideal. Esta no la vamos a tomar en cuenta acá porque ya hicimos. La número 11 y 12 es de lectura comprensiva sobre la ciencia y tecnología y las vamos a dejar a un lado un momento. Entonces nos vamos a ir hasta la 13. Bueno, acá me dan una tabla de elementos y características de los interruptores, entonces voy a tener que escoger, ¿sí? Lo voy a tener que unir a una de estos literales, ¿ok? Bueno, eh, y tenemos el 14 que nos muestra un esquema, ¿sí? Donde hay elementos también, componentes de un circuito eléctrico, y me preguntan que cuál es la función que abastece de energía el circuito según el numeral 6. El numeral 6 es la batería. También vamos a ver cuestiones de batería, ¿verdad? Para poder responder exactamente. En el caso del siguiente ítem, el 15, es una comparación entre el circuito paralelo y el 16, el circuito en serie. Bueno, y me parece que hay uno más adelantito que también vamos a tomarlo en cuenta, que es el número 22. Porque nos preguntan sobre un ejercicio de 3000 coulombios que pasa por un circuito eléctrico durante media hora. Entonces, lo vamos a resolver también. ¿Ok? O vamos a decir la forma cómo se resuelve. Perfecto. Y por último, sí, de esta porción de tutorial, vamos a tener el 23 que nos preguntan sobre la conductividad. Ok, entonces vamos a comenzar. Muy bien, vamos a ver las generalidades de un circuito eléctrico. Vamos a ver las generalidades de un circuito eléctrico. Y esto pertenece a las ciencias físicas. Bueno, primero debemos de saber que en un circuito eléctrico lo que hace posible su funcionamiento va a ser la corriente eléctrica, que va a estar formada por cargas positivas y cargas negativas. En el núcleo, si un electrón gira alrededor del átomo o alrededor del núcleo, y el electrón todos sabemos que es carga negativa. Muy bien, entonces sabemos de que también las cargas, ¿sí?, van a ser importantes y vamos a tener como consecuencia los coulombios, ¿sí? Un coulombio es igual a 6.3 por 10 a la 18 electrones. O sea, en una carga o en un coulombio vamos a tener 6.3 por 10 a la 18 electrones. Son un montón de electrones, ¿sí? Ok, y esto produce el movimiento de electrones. Continuamos. Al movimiento de electrones que se produce por el conductor eléctrico se le denomina corriente eléctrica. Entonces,
Miren qué es la corriente eléctrica, es el movimiento de electrones que se producen por el conductor eléctrico, ¿verdad? Corriente eléctrica, es el flujo de electrones, también lo podemos manejar así, que la corriente eléctrica es el flujo de electrones. ¿Cuál es la diferencia entre electricidad y corriente eléctrica? Que la electricidad estudia dos fenómenos físicos. Estudia la corriente eléctrica, que es el flujo de electrones, y estudia la estática de electrones, que es la electrostática. Entonces, esa es la diferencia. En cambio, la corriente eléctrica solo te estudia un fenómeno, que es el movimiento de electrones o flujo de electrones a través de un conductor. Entonces, dos conceptos que se parecen, pero que no son lo mismo. Ahora, para resolver el ítem 23, nos preguntan de los conductores. Entonces debemos de recordar la teoría de conductores y aislantes. Bueno, los cuerpos aislantes de la electricidad se van a caracterizar por impedir el paso de la corriente. Este fenómeno se debe a que los electrones se encuentran ligados fuertemente a sus átomos y para arrancarlos es necesario mucha energía. Ok, entonces ese es el fenómeno o la explicación del fenómeno más bien por qué los aislantes no conducen corriente eléctrica y por eso se les denomina aislantes. Vamos a tener los buenos aislantes con los siguientes ejemplos. El hexafluoruro de azufre, la cámara de vacío, las cámaras de vacío, las porcelanas, el aceite mineral, el caucho, el barniz, el vidrio, el plástico, el aire seco. Ojo, el aire seco porque el aire húmedo es conductor. Bueno, y los conductores van a ser, fíjense bien, aquellos que permiten con facilidad el movimiento de los electrones por su estructura molecular. Prácticamente todos los metales son buenos conductores, pero no mejores que otros. Entonces, en esto nosotros vamos a tener, ¿sí?, excelentes conductores, buenos conductores, excelentes, buenos conductores, malos conductores y no conductores o aislantes, no conductores. Ok, entonces vamos a tener 4 categorías si los queremos ver así, ok, de una forma ya más particular. Muy bien, acá va a estar un gráfico sobre los buenos conductores, excelentes conductores. Bueno, vamos a tener plata, cobre, oro también vamos a tener acá, ¿sí? Oro, no lo hemos puesto. Ok, oro, plata, cobre, aluminio, grafito, ¿sí? Son conductores, ¿verdad? Y estos tres son excelentes. Estos tres, el oro, plata, cobre, son excelentes conductores por su conductividad, sus coeficientes de conductividad. Aluminio y grafito van a ser conductores, pero van a ser buenos conductores. Ok, ahora semiconductores voy a tener el germanio, ¿sí?, el silicio y otros. El agua destilada, baquelita, mica y cuarzo son aisladores. Estos son aislantes. Muy bien, continuamos. Con esto ya podemos responder el ítem 23. Ahora para el ítem 7, vemos lo que es la corriente, los gráficos para corriente continua. Clases de corriente eléctrica. Bien, la corriente continua se va a caracterizar porque la corriente viaja en una sola dirección y circula a cada instante la misma cantidad de electrones. Además, siempre en el mismo sentido, o sea, en la misma dirección. Es la que proporcionan las baterías de acumuladores, pilas, dínamos y células fotovoltaicas. Su símbolo va a ser la línea continua. Ok, CCC, corriente continua. Entonces, si nosotros vemos el diagrama, este diagrama es muy parecido al ítem, me está diciendo que la batería comienza la circulación en una corriente continua a salir del polo negativo, circula hacia el bombillo y entra hacia el polo positivo. Este es el símbolo de la corriente continua. Con esto ya podemos resolver el ítem número 7. Pero veamos también qué trae sobre la corriente alterna. La corriente alterna se tiene cuando los electrones circulan en ambos sentidos y además en cada
momento para un número de electrones distinto. Estas variables de electrones que se trasladan de un sitio a otro se repiten periódicamente de manera cíclica. La corriente alterna es la que produce los alternadores en las centrales eléctricas. Muy bien, si vemos, es una función senoidal. Es alterna porque se mueve tan rápido que se encuentra en dos momentos, o sea, arriba, abajo, ¿sí? Y la polaridad va cambiando. Muy bien, va cambiando. Su símbolo es, ¿verdad? Esta como curvita. Muy bien. Hablando de baterías, debemos de reconocer que las baterías y las pilas no son lo mismo. Las pilas son, ambas son energía química, porque eso sí es, ambas son energías químicas, pero no son lo mismo. Las baterías, por ejemplo, de los carros son recargables, las baterías de los teléfonos son recargables. Ahora, ¿cuándo vamos a saber qué es pila o batería? Porque no es recargable o solamente tiene una celda o una pila. En el caso de las baterías de los carros tienen varias pilas o varias celdas, ¿sí? Y eso le permite ejercer una función de recarga química. Ok, en el caso de las pilas, no se vuelven a cargar cuando se termina su reacción química, hasta ahí llegó. Nos vamos a lo que es el ítem, el ítem 22 y el ítem 8. Intensidad de la corriente. Bueno, debemos de saber que para el sistema internacional la unidad de medida para la corriente va a ser el ampere o amperio, ¿sí? Y bueno, ¿cómo definimos la intensidad de la corriente? Como la cantidad de electrones que circula por un conductor eléctrico en un tiempo igual a un segundo. Esta es una definición según la fuerza electromotriz. La fórmula que se va a aplicar es I igual a Q, carga en coulombios entre el tiempo. ¿Ok? Bueno, regresando a este ítem, como tenemos, sí que la intensidad de la corriente va a ser igual a la carga en coulombios entre un tiempo determinado, entonces vamos a tener que, si están pasando 3600 coulombios, acuérdense, es carga, ¿sí? Coulombios entre, y pasan en un punto del circuito eléctrico durante media hora, o sea, esto sí, yo lo tengo que trabajar en segundos, porque el tiempo es segundos. Entonces, estos 30 minutos yo los debo de pasar a segundos. Recuerden los factores de conversión, minuto arriba, minuto abajo, para poderlo eliminar. Segundo arriba, porque es lo que yo quiero encontrar. Muy bien. Entonces puedo hacer esto. Puedo poner que, bueno, en un minuto hay 60 segundos. ¿Ok? Y puedo cancelar acá. O puedo usar el inverso, 1 sobre 60. Se puede. Ok, entonces esto nos quedaría de la siguiente forma. Dividiríamos 3600 coulombios. Perdón. Tenemos que sacar la equivalencia, 30 por 60. Entonces voy a tener 1800 segundos. 1800 segundos. Ok, me lo salgo por acá, 1800 segundos. Ok, hago la división. 3600 coulombios entre 1800 segundos. Voy a tener 2, esto va a ser igual a 2 amperes. Ok, ahora ya puedes seleccionar el ítem de la que contenga la respuesta correcta. Ok, con eso ya podemos dar respuesta al ítem 8, que es la unidad de medida es el ampere. Y el 22, que aplicando la intensidad de la corriente según el sistema de fuerza electromotriz, FEN, puedo encontrar cuánto es la intensidad de la corriente cuando me dan una carga y un tiempo determinado. Muy bien, continuamos.
La tensión. ¿A qué vamos a llamar tensión? La tensión va a ser, fíjense bien, la diferencia de potencial eléctrico es conocida habitualmente como tensión. El voltaje eléctrico o simplemente voltaje. Su símbolo es el voltio. Bueno, al voltio le vamos a llamar tensión, ¿sí? Fuerza electromotriz, tensión, ¿sí? Cuanto menor es la diferencia de potencial, menor es la diferencia de energía entre ambos puntos, siendo más difícil que los electrones se trasladen de un punto a otro. El voltaje va a ser como que la fuerza necesaria para empujar los electrones. Lo vamos a dibujar así. Supongamos que acá tenemos dos personas. ¿Sí? Aquí hay un hombre gordo, ¿sí? Empujando por esa tubería que disminuye a otra persona, ¿sí? Que quiere entrar en esta tubería. Vamos a suponer que esta es la persona. ¿Ok? Y este, ¿qué es lo que está haciendo? Este está empujándola. Ahora, este va a ser la función de voltio, la fuerza necesaria para que este que vamos a llamar electrón o ampere, corriente eléctrica, pueda pasar como lo han hecho sus demás amigos. Miren. Ahora, esta disminución que vamos a ver acá, entonces, si este es A y este es V de tensión o voltaje, entonces este va a ser R, resistencia. La disminución o la oposición al flujo de electrones, que es corriente eléctrica. Ok. Continuamos. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Bueno, es la mayor o menor oposición que ofrecen los cuerpos conductores al paso de la corriente eléctrica. Cuando los electrones circulan por un conductor, tienen que moverse a través de todos los átomos produciéndose una especie de rozamiento. Esto es fricción, ¿sí? La resistencia al movimiento de los electrones, que se forman en calor, que se transforman en calor. Estos choques son menores en los buenos conductores. Ok, la unidad de medida de la resistencia eléctrica, ¿sí? Es el ohmio, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos las equivalencias. ¿Cuánto vale un miliohmio? Es igual a un megaohmio igual a una milésima de ohmio. ¿Sí? Ok, aquí tengo un kilo ohm igual a 1000 ohm. Aquí tengo un mega ohm igual a 1.000.000 de ohm. Ok, entonces, el nombre, ¿sí? La unidad y la equivalencia. Bueno, debemos de recordar que dentro de un circuito eléctrico todos los elementos van a tener una cierta oposición. Ya en la práctica, recuerden que siguen siendo materiales químicos y estos de una u otra manera van a tener su capacidad, su conductancia y su resistencia. Ok, la ley de Ohm. En el caso de la ley de Ohm, el físico George Simon Ohm, ¿sí? Determinó que la intensidad de la corriente en un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión aplicada. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que entre más voltaje tenga, entonces va a dejar pasar más corriente eléctrica, pero va a ser inversa a la resistencia. Ok, entonces si recordamos la ley de Ohm, la intensidad de la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Ahora, si queremos, por ejemplo, recordar esta fórmula, pues les recomiendo el triangulito, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que I y R van a estar abajo y voltio. Si yo quiero, por ejemplo, voltio, entonces voy a multiplicar I por R. ¿Ok? En caso de que nos salga un ejercicio, quiero I, entonces voltaje sobre R. Y si, por ejemplo, yo quiero R, entonces voltaje sobre I. Bueno, esa sería, digamos, la ley de Ohm. Lo mejor es despejar, ¿verdad? Si está dividiendo, entonces pasa a multiplicar al otro lado.
Y si está multiplicando, entonces que pase a dividir al otro lado. Ok, para poder resolver el ítem 9, vamos a hablar sobre el efecto calorífico y mecánico. Pero ¿cómo es que la energía eléctrica se transforma? Bueno, la energía eléctrica se transforma, ya vimos de que hay un paso de electrones, eso es corriente eléctrica a través de un conductor, y estos van a crear fricciones entre ellos mismos y fricciones con el otro material, el material conductor. A eso, fíjense bien, ese efecto de calentamiento, ¿sí? Se va a llamar efecto de Joule, ¿sí? Y la ecuación, ¿sí?, que vamos a utilizar para calcular el efecto de Joule va a ser esta, ¿sí? Bueno, acá la tenemos, ¿ok? Y bueno, dice, es la cantidad de trabajo necesario en un distinto a un segundo. Se representa por la letra E, ¿sí? La energía eléctrica. Y su unidad es el julio, que se representa con la letra J. Un julio es igual a un vatio por un segundo. Dado que el julio es una unidad muy pequeña, en la práctica se utilizan los kilovatios por hora. Fíjate bien, esta es la manera en que nos cobran la energía eléctrica, o sea, el recibo de la luz. Kilovatios por hora, el consumo, ¿sí? Un kilovatio por hora es igual a 3.6 por 10 a la sexta julios. ¿Okay? Ahora, ¿por qué julios? Porque es el trabajo, ¿sí?, que hace la energía eléctrica. La energía eléctrica en kilovatios por hora es la magnitud que se mide en los contadores de energía activa. Esto es lo que nosotros tenemos en nuestra casa y esto es lo que llevan a observar. Y bueno, en base a esto nos cobran por hora. Ahora, el efecto de Joule es el calentamiento sufrido por un conductor o una resistencia cuando es atravesado por la corriente eléctrica. Ya habíamos hablado de eso, que es por el flujo de electrones. Estos se friccionan y crean rozamiento. Okay. ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos de esta forma. Sí, okay. Bien, muy bien. Fíjense que la corriente eléctrica se va a manifestar, se va a transformar. La corriente eléctrica que llega a nuestros hogares se puede manifestar en luz, se puede manifestar en movimiento y se puede manifestar en calor. Vemos algunos ejemplos para poder responder el ítem. Vemos en el ventilador que la corriente eléctrica se ha transformado en corriente mecánica. Entonces, por eso tiene un efecto mecánico, un efecto de movimiento. Que la corriente eléctrica se ha transformado en energía sonora, ¿sí? Entonces, el efecto de sonoro. Que la corriente eléctrica se ha transformado en calor en una plancha y el efecto va a ser calorífico. Como vemos en el foco, va a tener dos efectos, el efecto luminoso y si tocamos el foco va a ser calorífico también. Fíjese bien, en un solenoide vamos a tener que es una bobina, vamos a tener que se va a transformar en energía magnética o efecto magnético. Con esto ya podríamos responder, ¿sí?, el ítem que se nos solicita. Lo único que debemos de prestar atención es el orden de respuesta. Por ejemplo, si me piden efecto mecánico y calorífico, entonces primero debo de seleccionar el mecánico y luego el calorífico. Pero si me dicen sonoro y calorífico, entonces yo debo de seleccionar primero el sonoro y calorífico. Muy bien. Continuamos. Para el ítem 13 y 14, vamos a ver los componentes básicos de un circuito eléctrico. ¿Pero qué es un circuito eléctrico? Es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que circula corriente eléctrica. Muy bien, acá pues lo hemos puesto de una forma más gráfica, más real. Hay diagramas, sí, hay diagramas también, pero de esta forma es como las que nos pueden preguntar. Una pila, ya dijimos, las pilas no se vuelven a recargar porque solamente tienen una celda. Cuando pasa su efecto químico o su energía química, dejan de funcionar y se desechan. Estas tienen que ser recicladas. Reciclar no es utilizar ni reusar, ¿sí?, ni reducir. Reciclar es darle un proceso, un tratamiento químico y se debe de hacer en una planta especializada, no tirarlas a la basura, porque dañan el medio ambiente. Pero aquí podemos ver de que la fuente de energía, que es la pila, el cable conductor, ¿sí?,
es el que va a llevar la corriente eléctrica. El fusible es la protección del circuito. Tenemos un motor eléctrico que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Este es contrario a los generadores eléctricos. Los generadores eléctricos transforman la energía mecánica en energía eléctrica. Pero este motor eléctrico transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Ok, sigue el conductor y vamos a un receptor. Vamos a una bombilla, ¿sí? Ok. Luego vamos al interruptor. Este interruptor es el que va a controlar el circuito eléctrico. Ok, con esta información ya podemos resolver el ítem 13. Y también el 14. Pero vamos a ver un poquito más de técnica. Este es el símbolo de la batería, de la pila. ¿Sí? Miren la diferencia. Pila y batería. Cambian, ¿verdad? Cambian. Sí, cambian. Ahora, de las resistencias. Ahora, el bombillo o foco. ¿Sí? Bombillo o foco. Motor eléctrico. ¿Ok? Aunque también para el foco lo hemos acostumbrado a hacer así. ¿Ok? Y ese es el filamento. Para la lámpara es vacío. ¿Sí? ¿Por qué es vacío? Porque las lámparas son de gases, no llevan filamento, no llevan resistencia. Ahora, el motor eléctrico lleva una M dentro, el timbre, ¿okay? El conductor solo es una hilera. Los cruces sin conexión, cruces con conexión o empalmes. Aquí está el empalme. ¿Okay? El interruptor que controla el circuito. Los pulsadores, cuando solamente queremos momentáneamente que se apague y que se encienda. El conmutador, que cambie de dirección la corriente. Y el fusible, que es el que me va a proteger el circuito. Ok, para los ítems 15 y 16 me están pidiendo que haga una comparativa entre lo que es el circuito serie paralelo. Bueno, una de las diferencias es que en serie todos sus elementos se encuentran uno a continuación de otros. Todas están en secuencia, uno a continuación de otro. ¿Ok? Lo que lo vuelve deficiente. ¿Por qué lo vuelve deficiente? Ya que si falla entonces la corriente corta el puente, porque estos son como puentes donde si se cae un puente, entonces queda incomunicado lo del otro lado del puente. Entonces, esa es una de las deficiencias de este circuito. La tensión en el circuito es igual a la suma de caída de tensión en cada uno del elemento del circuito. La tensión, o sea, el voltaje. Me están diciendo que el voltaje total va a ser la suma, igual a la suma del voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Ok, en este caso, por eso hay caída de tensión, porque aquí la suma se va a tomar como una resta según la cantidad de componentes eléctricos que tenga. Entre más componentes eléctricos tenga un circuito en serie, más rápido va a ser una caída de tensión. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, aquí tengo 3 voltios y este tiene 2 y este tiene 1 y este tiene 3 voltios, entonces a lo mejor, sí, a lo mejor la resistencia 3 y 1, la 3 va a encender bien, sí, el elemento 3 porque tiene 2 voltios y tengo 2 voltios de fuente, pero el elemento 2 solamente tiene 1 voltio. ¿Ya? Y probablemente encienda, pero va a encender débil. El tercer elemento ya no va a encender porque la sumatoria se vuelve resta. Recuerden, la resta es una suma pero negativa. Y aquí va a ir sumando la cantidad de componentes y eso va a hacer que caiga la tensión. Ahora, la intensidad de la corriente va a ser igual en cada uno de los puntos. La intensidad de la corriente total va a ser igual. Entonces, intensidad 1 igual a intensidad 2 igual a intensidad 3. Y si hubieran más, ponemos más, igual acá. Y si hubieran más, pues. Vale, este también lo vuelve deficiente, ya que si contamos con 0.1 amper para cada uno de ellos, supongamos, ¿sí? No va a ser lo suficiente para poder, ¿sí? Ser eficiente en cada uno de ellos. Además que no va a tener la fuerza necesaria para poder llegar hasta el tercero, porque la corriente es igual. Y la corriente es la que hace funcionar
a los aparatos eléctricos. Recuerden eso, la corriente es la que hace funcionar a los aparatos eléctricos, porque los excita por el movimiento de electrones. Ok, hablemos también sobre el voltaje y la corriente. La corriente en un circuito es la que nos va a matar. Esa es la peligrosa. El voltaje, ¿verdad? Es una fuerza, pero nos puede dañar, ¿sí? Nos puede golpear, pero no nos puede matar. ¿Sí? Entonces, pero la que sí nos puede matar es el voltaje. Es peligrosísimo, ¿verdad? Manipular la corriente. Esa la corriente sí nos puede hacer daño, nos puede matar, ¿verdad? El voltaje solo nos puede golpear. Y ejemplo de eso son los choques eléctricos que usan los doctores en las planchas o las pistolas, creo que son tasers para defenderse en algunos países, son pistolas de corriente, ¿verdad? Tienen gran voltaje pero poca corriente. Ok, la resistencia es igual a la suma. En el caso del circuito en serie, también lo va a volver la resistencia total del circuito va a hacer que sea la suma R1 más R2 más R3. Ok. Y por eso es que se va a ir aumentando la resistencia, se va a ir sumando y nos va a hacer una sola. Por ejemplo, aquí tenemos 2 más 1, 3 más 3, 6. 6, ¿sí? Suponiendo que las resistencias también valgan 2, 1 y 3. Voy a tener 6 ohmios. Bien, ahora en el caso en el paralelo es todo lo contrario. El sentido se ramifica, ¿sí? Ok, todos sus elementos se encuentran conectados directo a la fuente de energía. Es cierto, a través de empalmes, ¿sí? Estos son los empalmes o conexiones, miren. Ok, la falla de uno de los elementos no afecta al funcionamiento de los demás. Quiere decir que si se me daña ¿sí? La corriente va a continuar, miren. Ok, entra, sale, 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 la corriente entra, la corriente entra, la corriente sale, ¿sí? La corriente sale, ¿ok? Y la corriente regresa. Entonces, si se me daña, por ejemplo, estos dos van a seguir funcionando. La tensión en el circuito, aquí está mal escrito, es igual a todos los puntos, ¿sí? La tensión quiere decir que el voltaje, si yo tengo 3 voltios de inicio acá, el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, igual en el voltaje 2, igual en el voltaje 3. Y si hubieran otros, los otros. Ahora, ¿qué lo hace eficiente? Lo hace eficiente porque estos 3 voltios me van a poder empujar, ¿verdad? Acá, me van a poder 3 para acá, 3 para el 2, 3 para el 3. O sea, suficiente fuerza para poder empujar el 0.1 ampere y lo va a volver eficiente. Por tal razón, si estos fueran bombillos, los va a encender los 3 y los va a encender luminosos. ¿Ok? Ahora, la intensidad, en el caso de la intensidad de la corriente es igual a la suma. ¿Ok? Vamos a tener algo muy bueno acá, porque la intensidad de la corriente total va a ser la suma. Intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. Y si hubiesen más, más. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que en cada uno de ellos va a ir aumentando la corriente. Esto lo vuelve peligroso, ¿sí? Porque ya hablamos que la corriente eléctrica es peligrosa. ¿Ok? Entonces, esto lo vuelve peligroso porque la corriente va a ir aumentando. Ahora, la resistencia se va a sumar, la resistencia total, pero no se va a sumar igual de esta forma, ya que nuestro circuito en paralelo está distribuido, o sea que está fraccionado. Entonces esto va a ser a 1 sobre R, el inverso, ¿sí? Y R1 y R2 más R3. Ok, a mí no me ocupo acá el espacio, pero va a ser así. Ahora, ¿qué pasa? Al fraccionar la resistencia, esta reduce la resistencia. Y al reducir la resistencia, vamos a ver que la eficiencia del voltaje, la eficiencia del amperaje va a ser mejor, ya que va a tener menos oposición de corriente. Muy bien.